buenas tardes, que el Señor les bendiga. Saludo a toda la audiencia, los que están recibiendo en este momento, este tiempo donde realmente venimos a escuchar y buscar una palabra de Dios. Quiero compartir un mensaje que Dios habló en mi corazón desde el día de ayer, y el título de esta palabra es Escucha solo su voz. Quiero que me acompañen al libro de Nehemías, en el capítulo 4, versículos 6 al 15. Vamos a leer esta palabra en el libro de Nehemías, versículo 6 en adelante. Dice así la palabra de Dios: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobía y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron muchos y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y dijeron nuestros enemigos: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían: hasta 10 veces de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por las familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Tremenda palabra de Dios aquí en este libro de Nehemías. ¿Sabes que en el libro de Nehemías encontramos unas enseñanzas de liderazgo tremenda? En primer lugar, hay 4 principios importantes que surgen de esta historia narrada en el libro de Nehemías y que realmente entrega lo que son llaves de Dios para nuestras vidas, en nuestro caminar cristiano, en este peregrinaje, en esta tierra, que en algunos puede durar 70, en otros 80, 90 años, pero que tenemos que tener una proyección siempre hacia lo eterno, porque nuestro destino es un destino glorioso, es el destino de la patria celestial que Dios ha preparado para nosotros. Y las lecciones de liderazgo que deja el libro de Nehemías del vivir cristiano es que en primer lugar debemos conducirnos siempre en obediencia a la voluntad de Dios, porque eso es llave de bendición, eso es poder de lo alto en nuestra vida, eso provoca destrave, eso provoca señal de Dios, la venia desde el cielo de Dios para que podamos caminar seguros y tranquilos. En segundo lugar, es importante saber escuchar la voz de Dios y llevar a cabo a través de esa buena voz de Dios la voluntad que Él tiene
para nuestras vidas. Y como dice Romanos 12, la voluntad de Dios es agradable, es perfecta y trae bendición a nuestra vida. En tercer lugar, la seguridad es algo que el ser humano necesita. Y a través de la historia, en el libro de Nehemías, se entiende que la seguridad es un fruto de la vida en comunión con el Espíritu Santo y sobre todo de una oración ferviente acompañada por la proclamación de la palabra de Dios, y que esa palabra de Dios ejecuta en nuestras vidas su voluntad y nos da tranquilidad, nos hace vivir seguro, trae seguridad a nuestras vidas. Y en cuarto lugar, la convicción. Una vida puede vivir muy a la deriva, pero cada persona necesita conducirse cada día con la convicción. Hemos hablado en primer lugar conducirnos en obediencia, en segundo lugar de escuchar y llevar a cabo la buena voluntad de Dios, en tercer lugar la seguridad que necesitamos y que viene por una vida de oración ferviente y de proclamación y ejecución de la palabra de Dios que nos lleva a vivir en su voluntad, y en cuarto lugar la convicción que debe manifestarse como una actitud tenaz y que rehusamos a toda clase de compromiso con tal de hacer la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Quiero decirte que desde la creación el Espíritu Santo es el brazo ejecutor de Dios sobre la tierra. Es decir, que el Espíritu Santo es quien obra para hacer de nosotros todo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y sabes qué? Nehemías, la vida de Nehemías constituyó un modelo, un ejemplo de cómo Dios obra y conduce una vida cuando se vive bajo el poder y el gobierno del Espíritu de Dios. ¿Qué necesita Dios de tu vida y de mi vida? Que Él gobierne, que Él pueda dirigirnos. Y esto solamente es posible cuando estamos atentos a una sola voz, que es la voz de Dios. ¿Cuál es el título de esta palabra? Escucha solo la voz de Dios. Porque un liderazgo, una vida, un llamado, una visión, solamente están asegurados plenamente cuando tenemos un corazón, como dijimos, como lo vemos en el libro de Nehemías, solamente bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Pero el gobierno del Espíritu de Dios solamente puede tener autoridad y puede tener presencia en nuestras vidas cuando escuchamos solo su voz. Alguien dijo que el cuerpo es el resultado, estaba escuchándolo justamente hoy a la tarde, de lo que se come. O sea, un cuerpo que es saludable, que es vigoroso, es un cuerpo que ingiere los alimentos, las vitaminas más beneficiosas para su funcionamiento. Un cuerpo mal alimentado tendrá consecuencias. A la larga, en algunos, a la corta, en otros, comienzan a fallar órganos vitales, porque se provoca en el ser humano, en toda esta corporación física, se provocan toxinas a causa de la mala alimentación, a causa de que decido incorporar a mi cuerpo cosas que no son lo saludable, cosas que no son viables. De la misma manera quiero decirte que el espíritu necesita ser alimentado y tener una alimentación correcta para que ese espíritu que vino del soplo de Dios a nuestra vida y que provocó tantas cosas y que provocó nuestra conexión con el Eterno, porque como siempre digo, el hombre es tripartito: alma, que se mueve por la emoción y que es el enemigo número uno del espíritu,
cuerpo que es arrastrado por el alma, que es la caja que tenemos, y que es arrastrado muchas veces en direcciones incorrectas cuando este cuerpo solamente responde a la dirección del alma, que siempre nos llevará a la deriva. Pero el espíritu, que es el soplo de Dios y que es lo que controla el alma en sus emociones, las erradica, es como un robot que va separando lo bueno de lo malo y guiándote por una dirección divina que viene por el Espíritu Santo de Dios, que controla y gobierna tu espíritu. Pero que es necesario que esa voz, la voz del Eterno, te controle y te guía y pueda acompañar tu cuerpo, tu alma y espíritu a direcciones correctas. Quiero decirte en esta tarde que la vida de Nehemías fue una vida que dejó esta marca. Desde el capítulo 1 encontramos un Nehemías que, bajo la dirección del Espíritu de Dios, entendiendo lo que era el pueblo de Dios, lo que era el llamado, entendiendo todo lo que Dios tenía preparado para él y también considerando el pueblo de Dios, el pueblo y la ciudad especial y amada de Dios, que era la capital del reino de Dios allí en Israel, la capital de Jerusalén. Él es guiado por el Espíritu de Dios y rescata los errores de un pueblo que había violado el pacto y que vez tras vez levantaba su voz, una voz completamente almática. Porque en Jueces capítulo 2 versículo 1 encontramos que ellos vinieron a arrepentimiento. Pero ¿saben? El pueblo de Israel se arrepintió de alma y no de espíritu. Cuando tú te arrepientes, cuando tu espíritu se doblega y se inclina delante de la voz de Dios, es un arrepentimiento genuino. Pero aquí en Jueces capítulo 2, ayer Dios me marcaba, hay este arrepentimiento, van a llorar, se van a quebrantar, van a derramar lágrimas, pero como el pueblo de Dios, allí en ese lugar de Boquín, donde lloraron, y Boquín justamente significa llanto y nada más, porque el pueblo de Dios lloró pero no se arrepintió, no dejó no quebrantó el pacto con el pueblo enemigo, porque se había deslizado del pacto de Dios y en vez de guardar en su corazón el pacto de Dios, habían defraudado a Dios, se habían olvidado de Dios, y aunque lloraron por lo que le estaba tocando vivir, no se arrepintieron en espíritu y en verdad. Pero Nehemías muestra la marca de un varón de Dios. Un varón de Dios que solamente supo estar atento a la dirección y a la voz de Dios. Quiero decirte que a la luz del libro de Nehemías, cuando Dios envía su palabra, es para que su voz sea escuchada. Y Dios sobre Nehemías envió por el Espíritu su voz. En el capítulo 2, versículo 13, 17 y 18, yo les voy a leer rápidamente. Encontramos, dice, a un Nehemías que por esa palabra que Dios había puesto en su corazón de ir y levantar esa ciudad, encontramos lo que la palabra de Dios describe aquí, la dirección correcta de un hombre dirigido por Dios. Dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muradar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Y al versículo 17 y 18 dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, pueblo, y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio bajo el yugo. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo la palabra que el rey me había dado. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos
para bien, para hacer la obra del Señor. Dios había hablado al corazón de Nehemías y él lo transmitió para llevar a todo un pueblo, a toda una ciudad que estaba en ruina, que había quedado como un despojo, con los muros caídos, con las puertas quemadas. Nehemías tuvo la voz de Dios y en la voz de Dios tuvo la dirección y en la dirección de Dios tuvo una visión que no se podía ver todavía, pero que por la voz de Dios, que había tocado su espíritu y que había embargado y llenado todo su espíritu, su cuerpo, su alma y su cuerpo, pudo ver lo que no se veía y avanzar y convocar a todo un cuerpo a una dirección correcta. Cuando Dios te levanta para caminar bajo la dirección de la voz de Dios, quiero decirte que se van a levantar siempre las voces incorrectas. Y las voces incorrectas no son más que la voz del enemigo de tu vida, que va a venir a apagar la voz de Dios para hacer levantar voces, que es la voz del enemigo. Y quiero decirte que cuando Nehemías, como varón de Dios, se levantó y soltó esta palabra de fe, esta palabra de una que bajaba de una voz celestial a su vida y que había embargado su corazón y lo llevaba solamente al cumplimiento en una dirección y al cumplimiento de una visión. Quiero decirte que la voz del enemigo se levantó. En el capítulo 2, versículo 10 dice, pero oyendo Sanbalat, Horonita, Tobías, y le disgustó, dice, en extremo, que viniese alguno de estos. ¿Quiénes eran estos los hijos de Dios? Para procurar el bien de los hijos de Israel. Y en el versículo 19 sigue diciendo, pero cuando oyeron nuevamente el enemigo, cada vez que oye que un hombre y una mujer de Dios se levantan guiados por la voz de Dios, se levantará en contra de ti. En este caso lo vemos emergir como una voz que intenta apagar la voz de Dios. Y dice, cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita, Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué esto es que hacéis vosotros? Os rebeláis en contra del rey. Tobías, ¿sabes quién era? Tobías era amonita y simulaba ser un hebreo porque no era del pueblo de Dios, pero a los 4 herederos que había tenido le había puesto un nombre hebreo. O sea que Tobías era un enemigo que tenía sinónimo de amigo, pero era un amigo adulterado, porque no era un amigo genuino. Así es el enemigo. Viene como un amigo, pero es enemigo. Es un amigo que está fotocopiando, que está engañando, que está poniendo en tus ojos algo que no es. Así como Tobías le había puesto a sus hijos nombres hebreos, pero él no era hebreo. Él no era una amonita. ¿Quién eran? Los moabitas y amonitas, los enemigos patentados del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. De la misma manera, Sanbalat era un enemigo que estaba constantemente en contra de ellos. El enemigo número 1 era el principal de los enemigos de Nehemías y habían venido en contra de ellos. Y por último, Gesén, otro enemigo que era árabe y que tenía la sangre en el ojo. Y sabes que cuando los árabes se levantaban en contra, eran cualquier. Gesén estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de salvar el pellejo de lo suyo y arruinar y aniquilar a los que estaban en contra de él. Con estos enemigos se enfrentaba Nehemías. Pero quiero decirte que estos enemigos fueron de burla y escarnio. Escarnio, ¿sabes qué significa? Es el sinónimo de la palabra que antes mencioné, de burla.
es el sinónimo de amedrentación, es el sinónimo de venir en contra de todo, con palabras engañosas, con palabras como la que tuvieron Sanbalat. Leemos en el capítulo 6, versículo 6, que este Sanbalat habló. ¿Qué has venido tú, Nehemías, para ponerte en contra y para ocupar quizás el lugar del rey? Habló de engaño, habló de venir en contra. Así es el enemigo. Te va a acusar, te va a juzgar, te va a amedrentar, te va a poner escarnio y va a poner burla de tu decepción. Pero no lo oigas. Escucha solamente la voz de Dios. Cierra la boca del enemigo. Dice en el capítulo 4, versículo 20, que Nehemías ni siquiera se puso a discutir con los enemigos. Solamente le cerró la boca. Y mira cómo se la cerró, con la autoridad de la legalidad de la palabra de Dios. Versículo 20 del capítulo 2 dice: en respuesta le dije, el Dios de los cielos nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Cerró la voz del enemigo, declarando la palabra de Dios y haciéndole ver que ellos no tenían ningún derecho legal, porque eran enemigos, como Pablo dijo, son enemigos de la cruz de Cristo, de la visión, del propósito, de la dirección de Dios. Le cerró la boca esa falsa voz que venía en contra de la visión y de los planes de Dios para el pueblo de Israel. Nehemías no discutió, levantó en alto la soberanía de Dios, le cerró la boca, denunció la falsa voz de ellos y finalmente, frente a esta actitud de planteo en el Espíritu y de defensa de la voz del Espíritu, el capítulo 4, versículos 1 en adelante, aunque el enemigo nuevamente se puso en contra de ellos para hablar en contra, para hacerles creer que ellos lo que estaban construyendo iba a caer en cualquier momento, hasta diciendo cuando una zorra pasase por los muros. Los acusó de ser temblorosos, de no estar en la voluntad de Dios. Esto es el enemigo. Te va a acusar, te va a poner temor. Pero tú levanta la única voz, la voz de Dios en alto, levanta. Esa es tu garantía, este es tu seguro de vida. Y finalmente el versículo 21 denota que un pueblo que se levantó por esa voz celestial, que tomó vigor en su cuerpo, en su vida, y los condujo en la visión y a edificar los muros de Jerusalén. El versículo 21 dice del capítulo 4, nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanza desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Trabajaron con las armas del Espíritu, con una mano haciendo lo que tenían en el mundo natural y con la otra haciendo lo que debían en el mundo espiritual, con la espada en su mano para desarraigar toda actitud y para quebrantar toda voz del enemigo que venía en contra de su vida. Quiero decirte que tu garantía de vida está en escuchar solo la voz de Dios. Escúchala. No te canses de escucharla, no te amedrentes por la intimación, por lo que te diga. Tú eres un temerario, tienes temor. ¿No ves que estás poniéndote en rebelión? Mentira del diablo. La voz de Dios es una sola. A Samuel 3 veces, por 3 veces Dios le marcó su voz. En la tercera oportunidad, Samuel se entregó. En las primeras 2 veces no estuvo en la sintonía, no entendía de qué se trataba, pero en la tercera, en esa voz que viene insistentemente a tu corazón como vino a Samuel, Samuel supo responder. Habla, Dios mío,
que tu siervo, que tu sierva oye. Dile a Dios esto en esta noche. Yo te pido que me acompañes. Vas a salir de la zona de fracaso, vas a entrar en la zona de tu victoria y vas a edificar todos los muros caídos y las puertas quemadas de tu casa, de tu barrio, de tu ciudad y de tu nación. Escucha solo la voz de Dios. Acompáñame a orar, Padre, en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es luz, tu palabra es la voz de nuestra vida y tu voz es revelada a través de tu palabra y tu Espíritu Santo toma gobierno y puede provocar y llevarnos en dirección como lo hizo en Nehemías cuando tenemos un corazón atento solo a tu voz. Y esa voz es lo que nos conducirá, nos dará el reposo, el descanso y nos pondrá en la decisión correcta y en el lugar correcto. Bendice a tus hijos, Señor, allí donde están, que han escuchado tu palabra. El misterio es tu voz, escuchar solo tu voz y sujetarnos a ella para poder vivir con éxito, para poder emprender cada día nuestro caminar seguros en ti, andar seguros en ti y ver que no dará nuestros pies al resbaladero, porque tu voz vela por nuestra vida y tu voz vela por nuestros pasos y nos conduce al destino de gloria. En el nombre de Jesús bendice cada casa. Padre, en esta voz está el misterio de tu salvación, está la garantía de nuestro llamado y está la certeza de que frente a lo que viniere, sea en cuerpo, sea en mente, sea en alma, sea en lo que fuere, tu voz levantará bandera de victoria. En el nombre de Jesús lo pedimos y gracias te damos, Señor. Y te decimos amén, Señor, en el nombre de Jesús.